Bueno, buenas tardes a todos. Soy Carlos Carmona, médico especializado en medicina preventiva y en medicina integrativa y prevención de la salud. Y hoy de lo que vengo a hablar precisamente de la medicina integrativa, que todavía para mucha gente es una medicina desconocida, y nueva, innovadora, y también sobre mi visión de ella y cómo la llevo personalmente a la práctica clínica en consulta. Más o menos lo que es la charla va a constar de 4 partes. Una primera que es para introducir y contextualizar un poco lo que se va a ver, lo que es la medicina integrativa como tal, las diferencias que hay con la medicina que practicamos actualmente, cómo la llevo yo personalmente a la práctica clínica en consulta y... ¿Se escucha bien por detrás? Sí, es verdad que no me he puesto tampoco porque digo como... Se oye bien, ¿no? Vale. Sí, se oye bien. Si no, levanto un poquito más... No fuerces, pero si no ponemos el micro... Y finalmente, bueno, un caso clínico que yo creo que ejemplifica muy bien lo que puede aportar la medicina integrativa y también cómo la veo yo, ¿vale? Así pues, para entrar un poquito en contexto, hace ya bastante tiempo vi una imagen muy similar a esta que tenemos aquí a la izquierda, donde se veía la prevalencia de las enfermedades crónicas y cómo habían aumentado en España, sobre todo en los últimos años. Y es que prácticamente, bueno, no sé si se ve, pero esto es en la barra izquierda aparece el porcentaje de enfermedades crónicas y abajo aparece cómo han ido aumentando en los últimos años. Y cada línea representa un grupo de edad desde más jóvenes hasta más mayores. Y prácticamente se ve como en todos los grupos de edad prácticamente ha aumentado casi un 10% lo que es la prevalencia de enfermedades crónicas, es decir, el número de casos. Y claro, esto también nos hace mucho pensar, siempre pensamos como que la medicina avanza, ¿no? Y que cada vez estamos mejor y realmente, por ejemplo, en este caso, no es que no ha avanzado, sino que encima parece que estamos retrocediendo. Y en cuanto a eso, a mí también me gusta ver muchas veces la salud como dividirla en 4 etapas de la vida, que alguna vez también lo hemos hablado, y la primera etapa que va desde los 0 hasta los 35 años, que sería la etapa libre de enfermedad, y pese a ello ya podemos ver que, bueno, la barra de los 35, no sé si lo veis, sería hasta esta, ya se puede ver que ya en los últimos años está tocando hasta el 20% de las personas menores de 35 años ya están diagnosticadas de al menos una enfermedad crónica. Y después estaría la segunda etapa, que iría más o menos de los 35 a los 55 o 60 años, que sería esa etapa de salud autopercibida. Y digo autopercibida porque, porque se clasifica más o menos que al 50% de la población se considera que tiene una buena salud, pero en realidad es donde empiezan a concebirse o vamos a decir, a desarrollarse lo que van a ser las enfermedades crónicas que se van a tener a futuro. La tercera etapa sería más o menos desde los 55 hasta los 80 años, que es la etapa que se llama de enfermedad, porque más o menos ya más del 50% de la población es diagnosticada de al menos una enfermedad crónica y además también es donde vamos a decir que se clasifican ellos mismos las personas como que tienen una mala calidad de vida debido a la enfermedad. De hecho, correspondería más o menos a esta barra y ya podemos ver que está muy cerquita del 50%. Y por último estaría la cuarta etapa, que es la etapa desde más o menos los 60 hasta los 80, que es la etapa, o no, desde los 80 hasta el final de la vida, que es más o menos la etapa de dependencia, donde ya las personas necesitan a otra persona para, digamos, llevar sus actividades básicas de la vida diaria. Y en la gráfica de la izquierda me parece también muy representativa porque se ve cómo la enfermedad crónica realmente se dispara a partir más o menos de los 40, 35 años, que es muchas veces donde se ha establecido el declive de la funcionalidad en la vida adulta y es donde se disparan las enfermedades crónicas no transmisibles, que básicamente son las enfermedades de larga duración que no tienen que ver por una causa infecciosa, ¿vale? Como las que todos conocemos, obesidad, hipertensión, dislipemia. Y también esto creo que es muy importante también conocerlo porque realmente este pico o vamos a decir, esta curva exponencial que se produce más o menos entre los 40 y 50 años, realmente lo que sabemos es que empieza el desarrollo de la enfermedad entre 10 y 20 años antes. Es decir, que ese pico que se da realmente a los 60 realmente comienza mucho antes. Comienza en nuestro día a día a partir de los 30, de los 25 años. Y con respecto a esto también, para seguir viendo un poquito la situación actual, también me parecía muy importante saber de qué enfermamos y más concretamente encontré
además de que enfermamos en Aragón. Y aunque los datos son de 2019, realmente no han cambiado tanto, incluso yo diría que se han agravado. Porque, en primer lugar, bueno, podríamos establecer como 5 grandes grupos de enfermedades, que serían las crónicas y por las que más afectados estamos. Y en primer lugar, yo creo que sí que para sorpresa de muchos están las enfermedades del aparato digestivo, porque ya cada vez vemos más casos y relacionamos más la salud digestiva con la salud en general. El segundo grupo serían las enfermedades del... No sé si se lee, ¿no? No sé, ¿sí? No, pero léelo. Son las enfermedades del aparato cardiovascular, que yo creo que sí que todos sabemos que hay cada vez más casos y cada vez más casos de infarto y no se está tratando como se debe. Después estarían, para mí, el tercer grupo serían las enfermedades metabólicas, donde estaría, además de la diabetes y la obesidad, yo para mí personalmente cada vez veo más como una enfermedad metabólica el cáncer, que son las neoplasias, que aparecen aquí. El cuarto grupo, que para mí también es muy destacable, sobre todo por cómo afecta a la calidad de vida, y eso se ve en cada paciente, cómo afecta diariamente a su salud, son las enfermedades del aparato locomotor. Estamos hablando de artrosis, artritis, y al final sí que seguramente no son enfermedades que a lo mejor nos llaman tanto la atención, pero en consulta llaman mucho la atención por cómo restringe el dolor, la movilidad, y son, digamos, enfermedades por las que se reconsulta mucho. Y finalmente, aunque parece un poquito más abajo, están las enfermedades del sistema nervioso, que es donde entrarían las enfermedades neurodegenerativas, que yo creo que todos sabemos un poco la importancia que tiene y que cada vez tenemos más casos tanto de Alzheimer, Parkinson, demencia, etc. Entonces, claro, viendo de qué enfermamos en Aragón, creo que la otra pregunta fundamental también es saber de qué morimos, ¿no? O incluso aún más importante. Y aquí sí que aparecen como en primer lugar, vamos a decir, las enfermedades cardiovasculares con las enfermedades cerebrovasculares o ictus, que están en primer lugar, las enfermedades isquémicas del corazón, que son los infartos, y también aparecen más abajo, en quinto lugar estaría la insuficiencia cardíaca, también parte de las enfermedades cardiovasculares, e incluso también la enfermedad hipertensiva. Y como de nuevo otra vez vemos que lógicamente, si son de las enfermedades que más padecemos y también de las que más morimos, lógicamente algo no se está haciendo en ese sentido bien. Como segundo grupo de enfermedades estarían, y por eso ahí también la importancia, que aunque aparecían un poquito más abajo como enfermedades de las que más enfermamos, también al final sí que son de las que más morimos. Está la demencia y un poquito más abajo el Alzheimer, que al final sí se agruparían, sí que tendrían también aún más valor. Y después, como enfermedades metabólicas, tenemos la diabetes también, que cada vez creo que también se diagnostica más en consulta y se ven más casos de diabetes, y los distintos tipos de cánceres, desde el cáncer de pulmón al cáncer de colon, que aparece también, que también son de los más mortales, el cáncer de páncreas, que es el más letal, de próstata, de mama, que yo creo que al final, si juntásemos todos los tipos de cánceres, sin duda sería la enfermedad de la que más nos mata en Aragón. Y en general también a nivel de España. Entonces, creo que también una imagen que nos hace también mucho reflexionar y que nos hace también saber dónde estamos poniendo el foco es esta gráfica, y sobre todo pensar en que seguramente en los últimos años nos hemos enfocado mucho en aumentar la esperanza de vida, pero no nos hemos enfocado tanto en aumentar la vida en salud o esos años libres de enfermedad. Y es que es muy claro, en los últimos, creo que 100 años en España, hemos pasado de tener una esperanza de vida desde unos 50 y pocos años hasta unos 81, 83, un poquito más las mujeres, pero realmente de esos 30 años que tenemos más de vida, solo 2 años y 3 meses son libres de enfermedad. Es decir, prácticamente son 28 años que estamos viviendo con mayor esperanza de vida, pero que lo estamos viviendo enfermos. Y a raíz de ello es donde también ha nacido un poquito, y cada vez se habla más, de ese envejecimiento optimizado o envejecimiento saludable, que me gusta más conocerlo a mí así, donde lo que intentamos es ese declive que se da propiamente a partir de los 35, intentamos suavizarlo todo lo posible, intentando perder la mínima funcionalidad y ganando la máxima calidad de vida. Aunque al final, como siempre, al final el envejecimiento es algo fisiológico, y aunque tengamos la misma esperanza de vida en las dos gráficas, creo que es súper fundamental, y cualquier persona te compraría vivir 3 años más en vez de 5 si 4 van a ser enfermos.
Y creo que también esta diapositiva es determinante, nunca mejor dicho, porque a la izquierda lo que estamos viendo son los determinantes de la salud, es decir, qué cosas precisamente nos condicionan y en qué porcentaje el que vivamos con salud. Y tenemos, al principio tenemos la biología humana, o sea, estamos hablando de la genética, ¿vale? En segundo lugar tenemos el entorno con hasta casi un 20%, donde vivimos, donde nacemos, la salud ambiental, etcétera. Como gran pilar está el estilo de vida, que yo creo que todos, aunque sabríamos que es lo que más importancia tiene, después veremos cómo se traslada esto a la realidad. Y por último está lo que es el sistema sanitario, es decir, nuestra accesibilidad, cómo de fácil lo tenemos para acceder al sistema, cómo nos trata. Y seguramente todos le daríamos más importancia al sistema sanitario, pero en cuanto a salud, en porcentajes lógicamente globales, solo representaría un 11% de lo que sería nuestra salud. Y aquí vemos cómo lo hemos llevado a la práctica, y lo que representa este 90% es que el 90% de los recursos, tanto económicos como de personal, están destinados al sistema sanitario. Y estamos dejando al final de lado otras partes tan importantes como lo que es el entorno, por ejemplo, crear más parques, más naturaleza en las ciudades, y lo que es el estilo de vida, que no hay ni programas ni muchas veces tampoco muchos cribados. Entonces, con todo esto, lo que estamos viendo, y esto a lo mejor sí que os suena un poquito más desconocido, es que la medicina que planteamos actualmente o que ahora mismo hay en la actualidad, que practicamos, es una medicina reactiva. Esto lo que quiere decir es que simplemente esperamos a que sea el paciente, cuando una vez está enfermo, que llegue a nosotros. Y esto al final lo que provoca es ese auge de enfermedades crónicas que estamos viendo. Porque además de que es una medicina reactiva, también lo que pasa es que muchas veces, con la gráfica anterior hemos visto que simplemente lo que hacemos es tratar esos síntomas, pero no tratando la enfermedad, sino tratando simplemente el calmar el síntoma. Y entonces al final eso hace que se cronifiquen las enfermedades. Y lo que propone este modelo, y por eso también me gusta tanto, es que es pasar de esta medicina reactiva a una medicina proactiva, que lo que busca, lógicamente, es que sea el paciente el que se preocupe y ocupe por su salud y sea acompañado por el profesional sanitario mediante el estilo de vida, dieta, ejercicio, control del estrés, supresión de las cosas que nos hacen enfermar, ¿vale? Y también, lógicamente, de control del peso y otras cosas que digamos que son las que nos asientan la salud, ¿vale? Y cuando ya tenemos la base de la pirámide, entonces sí que podemos pasar más a una medicina de la optimización, que también me gusta mucho hablar a mí, que lo que hace ya es buscar qué cosas pueden mejorar que tú tengas mejor salud en el día a día. No solo en 10 años, sino qué cosas te van a hacer a ti tener mejor salud hoy. Y una vez que tenemos asentada la base de la pirámide, sí que tiene sentido para mí buscar esa longevidad, ¿no? El vivir lo máximo posible, pero vivir lo máximo posible habiendo asegurado que lo hagas con la máxima calidad posible. Y yo creo que eso es el problema actual que tenemos hoy en día, que estamos intentando pasar de una medicina reactiva que no se está preocupando ni por la prevención ni por la optimización de la salud y al final pegar el salto hacia una medicina de longevidad, sí, nos está haciendo vivir más, pero claramente nos está haciendo vivir también más enfermos. Entonces, ¿qué es la medicina integrativa y por qué entra en juego aquí? La definición que más me ha gustado la da la Organización Mundial de la Salud y es básicamente que la medicina integrativa es la integración de terapia alternativa y complementaria a la medicina actual o convencional que sean procedentes de fuentes seguras y efectivas que estén basadas en la evidencia científica. Y creo que esta definición además tiene dos claves a destacar, donde la primera es que yo creo que muchas veces cuesta, pero tenemos que pensar que es una medicina complementaria, es decir, no está sustituyendo ni excluyendo a la medicina convencional, ya que ya hemos visto que cada una pues, puede tener su parte, ¿no? En el juego. Creo que la medicina convencional es muy buena y muy efectiva, muy competente para tratar todo lo que es la enfermedad aguda, pero no está siendo tan competente para tratar lo que es la enfermedad crónica y creo que para eso sí que es mucho más adecuada la medicina integrativa. Y la segunda parte, que me parece también fundamental, es que sean prácticas basadas en la evidencia científica. Y es que al final es muy fácil también cuando te vas entrando en este mundo que al final intentes buscar también por desesperación alternativas que muchas veces tampoco están probadas y tampoco las estás haciendo con el profesional adecuado. Y creo que, pese a que esto es clave, creo que realmente ahora mismo en la actualidad pecamos más de
digamos, no utilizar prácticas o prácticas médicas que están ya con suficiente evidencia científica y que sin embargo no se están utilizando, ya sea por falta de tiempo o por falta de conocimiento. Así pues, lo que también se podría hablar dentro de la medicina integrativa que formaría parte de ella es esa parte de integrar todo lo que es la persona. O sea, muchas veces nos quedamos simplemente con el cuerpo y aquí estamos hablando de cuerpo, mente y espíritu. Y esto lo que nos lleva, sobre todo, es a tratar la persona como un todo, porque ahora lo que estamos también viendo en la medicina actual es que cada vez más hiperespecializada, nos divide precisamente en órganos, en aparatos. Parece que cuando va al digestivo no te puede hablar nada de corazón, o va al cardiólogo y no sabe ni siquiera por lo que te está tratando el neumólogo. Y es un poco lo que intenta también la medicina integrativa, que es integrar todo esto y actuar un poco como de guía y tener en cuenta, lógicamente, lo que es el estilo de vida, la genética, el ambiente y también los factores psicosociales y emocionales que nos llevan a enfermar y también a tener una mejor salud. Entonces, creía conveniente también esta diapositiva, que son un poco las diferencias que yo personalmente he encontrado entre la medicina actual y la medicina integrativa, donde, en primer lugar, creo que la medicina actual está muy basada en protocolos y diagnósticos que son muy categóricos y esto te lleva también a poder tratar mucha gente en menos tiempo, pero la medicina integrativa la complementa con esa atención más personalizada y que atiende al contexto individual de cada persona. La segunda es que también la medicina actual estamos viendo cada vez que es más farmacocentrista, es decir, la primera línea de todo tratamiento suele ser la farmacología y lo que intenta precisamente la medicina integrativa, además de enfocarse en la raíz del problema y no solo calmar el síntoma, también es que mediante esa medicina intentemos evitar lo máximo posible tanto la farmacología como la cirugía, que al final tiene que ser el objetivo. En un futuro intentar depender cuanto menos de ello. Además también la medicina actual creo que está muy centrada en la enfermedad y no está centrada en la persona y la medicina integrativa lo que hace es justamente intentar cambiar eso y centrarse en la persona, en intentar mejorar su salud de forma muy individualizada y también optimizar la salud si no se presenta ninguna enfermedad o síntoma. Yo creo que esto lo hemos vivido todos en consulta si hemos sido pacientes y es que la medicina actual también es muy paternalista. Al final el paciente es un mero sujeto pasivo en la consulta y a mí personalmente también esta parte me encanta de la medicina integrativa y es que intenta educar al paciente proactivo. Y esto también es importante porque tanto los médicos tenemos nuestra labor de educar como también el paciente de, como hemos dicho, preocuparse y ocuparse de su salud. Además también lo hemos comentado ya que la medicina actual es reactiva y con ello muchas veces fomenta la cronicidad de las enfermedades y además está hiperespecializada, mientras que la medicina integrativa lo que busca es más ese modelo preventivo que te haga necesitar menos otras terapias y además intenta enfocarse en un tratamiento más completo y más integrado. Y como última diferencia, la medicina actual creo que también, como hemos visto en la gráfica anterior, dan escasa importancia a lo que son los factores psicosociales, ambientales y del estilo de vida, y en la medicina integrativa eso importa y mucho, y le dedicamos mucho tiempo en consulta. Y también, y es una diferencia yo creo también muy importante, es que la medicina actual es muy médico-centrista, parece que solo existe el médico, y justamente en la medicina integrativa lo que buscamos es una medicina más multidisciplinar, contando con otros especialistas, como fisios, como nutricionistas, como entrenadores, porque al final los médicos no tenemos la respuesta a todo y muchas veces necesitamos de esa ayuda de otros profesionales. Y creo que más allá de todas estas diferencias, al final es qué le aporta esto al paciente. Y yo creo que siempre hay que individualizar el caso y estamos también hablando ahora mucho más enfocados en patologías crónicas, pero sobre todo lo que te garantiza es que si el tratamiento es más completo y más personalizado, al final lo que tú vas a tener es más garantías de éxito para mejorar tu salud, ya sea que vengas de una enfermedad o de un síntoma o simplemente por optimizarla, y también que se pueda, digamos, acortar ese tiempo enfermo. Este es el modelo de continuo de salud y enfermedad, que si la medicina integrativa ya es desconocida, yo creo que este modelo aún más. De hecho, no creo, por lo menos no tengo conciencia de que se atribuya a la medicina integrativa, pero creo que también es un cambio de paradigma porque lo que tenemos, yo creo claro, en general todos los profesionales sanitarios, es que la medicina
tiene que dejar de ver la salud y la enfermedad como algo dicotómico. O sea, no estamos sanos o estamos enfermos, sino que realmente nos vamos moviendo en el espectro de salud y enfermedad según nuestros hábitos fundamentalmente. Y creo que se entiende mucho con el ejemplo de que una persona, por ejemplo, puede estar diagnosticada de una diabetes tipo 1, que es irreversible y desde nacimiento, y realmente si tiene un buen control de la enfermedad y tiene buenos hábitos, puede seguramente estar más a la derecha que una persona, por ejemplo, que presente sobrepeso, sea sedentaria, pero en su analítica le salga todo perfecto y de hecho él se encuentre bien de que no tenga ningún síntoma, que seguramente esté mucho más cerca del espectro de enfermedad que esa persona porque tiene más riesgo ya no solo a enfermar, sino también a vivir con una peor calidad de vida y seguramente también menos tiempo. Estos se ven, ¿no? Estos son algunos de los síntomas que yo, por lo menos personalmente, más he visto en consulta y sobre todo de los que creo que puede haber una causa más profunda detrás, como son la fatiga crónica o fatiga física persistente, el cansancio mental, la falta de concentración, los problemas digestivos, que hemos visto que cada vez están más en aumento, los dolores articulares sin causa, la ansiedad, depresión, insomnio, cambios de humor, etc. Y creo que es muy importante esto porque al final muchas veces muchos de estos síntomas se normalizan o se consultan una vez y como no se le ha encontrado solución, al final acaban apareciendo día a día y te acaban mermando tanto física como mentalmente. Y yo una recomendación que siempre hago y que también hablamos en la última entrevista, creo, es que al final una persona tiene que consultar por aquellos síntomas que te condicionen en tu día a día. Digamos, esos síntomas que a ti te hagan que no puedas hacer el vivir con normalidad o hacer todo lo que quieras hacer. Y eso es muy personal porque al final el mismo síntoma en distintas personas se puede presentar de una forma completamente distinta. Y una persona que tenga el mismo síntoma puede, por ejemplo, no verse afectada por ello y otra persona sí. Y creo que también rompe una lanza a favor de la medicina integrativa en este caso porque estos síntomas yo creo que son síntomas cada vez más frecuentes que se están viendo en la consulta y no se logra ni encontrarle solución ni tampoco muchas veces se tiene el tiempo para buscarla. Entonces creo que enfocarse en ello creo que hace muy bien en general a la sociedad y a los pacientes. Además, que ya hemos hablado un poco de ellas, estos son para mí los 5 grupos de enfermedades que necesitan sí o sí un abordaje integrativo y preventivo, ¿vale? Muchas veces tengo que añadir la coletilla de preventivo, aunque en sí en la medicina integrativa ya se daría por implícito, pero por la importancia que tiene. Y entraría, como no, la enfermedad cardiovascular, que ya hemos visto que es la que más nos mata en nuestro país y en Aragón, y además también es de la que más enfermamos, como son la hipertensión, la hipercolesterolemia, la aterosclerosis, que es el depósito de la placa de ateroma, que es al final lo que acaba ocasionando el infarto. Y creo que necesita un abordaje integrativo, sobre todo principalmente por 2 causas. La primera, por el estilo de vida, porque al final es lo único que te asegura el prevenir muchas de estas enfermedades. Y la segunda, porque una vez que se han aparecido, cada vez se habla más, pero todavía es muy desconocido, la inflamación está reconocida como una causante de enfermedad cardiovascular y, sin embargo, muchas veces ni siquiera se habla en consulta de ello. El segundo grupo de enfermedades serían las intestinales, que ya hemos visto la importancia que tienen, como el SIBO, la disbiosis, el Crohn, la colitis, más que nada porque, como hemos visto, la salud digestiva impacta en todo el organismo y al final también después es muchas veces el nacimiento de otras enfermedades que cada vez también se relacionan más, por ejemplo, con las enfermedades neurodegenerativas, por el eje intestino-cerebro, que ya muchas veces se conoce. Hoy hablaremos un poquito de ello, pero no hay mucho tiempo tampoco para profundizar más allá. Y como tercer grupo tendríamos las enfermedades metabólicas, como la diabetes, la obesidad, el hipotiroidismo, y yo personalmente incluyo el cáncer, donde si no realizas un abordaje integrativo completo a través del estilo de vida, del ejercicio, de la nutrición, para mí me sería casi imposible intentar que esa persona recupere su equilibrio metabólico. Y también hemos comentado ya las enfermedades osteomusculares o del aparato locomotor, como la artritis, la artrosis, la osteoporosis o la fibromialgia, que sobre todo principalmente el paciente se queja mucho por el dolor, la falta de movilidad, y creo que el abordaje integrador sobre todo le aporta 3 cosas que no se están tampoco haciendo actualmente, que es la regulación del sistema inmune, que muchas veces es la causa de ese dolor, el ejercicio terapéutico, que ayuda también a la movilidad y a sentirse mejor,
y de nuevo otra vez a la inflamación y mediante la suplementación en este caso. Y además también las enfermedades neurodegenerativas creo que también es destacable porque muchas veces yo creo que son las enfermedades que de por sí diríamos que parece casi imposible meterle en manos, ¿no?, para mejorar tanto en su tratamiento como en su forma de llevarla en consulta, y cada vez se descubre más, y creo que también por eso es tan importante la parte preventiva, cómo entra a jugar sobre todo factores como la microbiota, el sedentarismo, la neuroinflamación, que también veremos un poquito más adelante. Y bueno, un poquito también quería presentarme yo porque también muchos preguntaréis quién soy yo para hablaros de esto, ¿no? Y yo ante todo me considero médico y yo siempre lo que digo, lo que busco sobre todo es tratar y que sea de la mejor forma posible. Y cuando vi, sobre todo cuando acabé la carrera, vi el camino, ¿no?, que parecía que estábamos llevando, cómo abordamos la salud, cómo entendemos la enfermedad, y para mí, por lo menos, la práctica incompleta muchas veces del manejo de estas enfermedades crónicas, comencé a formarme en ello a través de varios másteres, sobre todo en consulta integrativa, en práctica clínica, que para mí es sobre todo importante que sea en la práctica, porque muchas veces la teoría sin práctica es que no es nada, y también distintas formaciones sobre el estilo de vida, la educación grupal, para intentar trasladar también al paciente lo que conoce, porque muchas veces sabemos muchas cosas y no las sabemos trasladar, y eso sobre todo dificulta la adherencia del paciente al tratamiento, y sobre salud ambiental y global, etcétera. Pero más allá de títulos, yo creo que al final mi mayor interés, por lo menos en consulta, es que a mí cuando me venga un paciente en el día a día y pase por mí, sobre todo lo que se lleve es una mejora de su salud, ya sea recuperar la salud porque tenga algún síntoma o porque tenga alguna enfermedad, o esa optimización de la salud que hemos visto de intentar mejorar cada día o por lo menos ver una mejora diaria en su salud. Y esto, para mí, hacerlo, tanto contando con un equipo multidisciplinar, con más profesionales, y también basándolo con rigor y ciencia en evidencia científica, porque para mí es fundamental, si no muchas veces caemos, como hemos dicho, en otras ciencias que no tenemos garantizado que vayan a mejorar la salud del paciente. Entonces, para mí, las características que debe tener una medicina integrativa que sea de calidad es lo que llamamos la medicina de las 6P, que muchas ya le hemos comentado. La primera, que sea personalizada, porque, como hemos dicho, al final que algo sea bueno para todos no tiene por qué ser necesariamente bueno para uno. Y al final aquí lo que estamos tratando son personas y no estamos tratando simplemente enfermedades. Entonces hay que atender al contexto individual de cada persona para saber si eso es bueno o no para ella. Que sea preventiva, porque es la única forma de evitar la enfermedad y proteger la salud. Que sea predictiva, que esto sí que a lo mejor es un poquito más desconocido, pero al final mediante lo que es el análisis clínico de varios biomarcadores de salud y del análisis profesional de la persona sobre el estilo de vida, etcétera, lo que podemos asegurar es, o por lo menos predecir, de qué enfermedades va a enfermar esa persona. Y gracias a eso también podemos predecirla y tratarla antes de que aparezcan en esa fase que hablábamos antes de fase subclínica, que es cuando se comienzan a desarrollar las enfermedades. Porque al final, si no, es muy difícil después tratar una enfermedad cuando ya lleva 20 años asentándose en el cuerpo. Que sea proactiva, de nuevo, la responsabilidad que tiene el paciente para ocuparse de su salud. Participativa, que sea multidisciplinar con otros profesionales terapéuticos. Y, para mí, no menos importante, que sea placentera, porque esto parece que, no sé por qué, o bueno, si lo sé en parte, parece que últimamente ocuparse de la salud es como un motivo de sufrimiento, cuando en realidad debería ser todo lo contrario, porque yo por lo menos personalmente me siento feliz cuando sé que le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita. Y realmente muchas veces cambia el enfoque. En vez de ver el ejercicio como algo frustrante, de sufrimiento, que conlleva un esfuerzo, se puede también ver, digamos, desde una forma de mejora, superación, y yo creo que la mayoría de personas cuando hacemos deporte seguramente nos encontramos mejor que antes de hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces tenemos ese periodo de adaptación que es difícil. O a través también de la alimentación. Hay comidas saludables que pueden ser igual de sabrosas que, por ejemplo, cualquier ultraprocesado, pero muchas veces yo creo que la solución fácil está ahí y hay que intentar fomentar también esa educación del estilo de vida. Y personalmente, ¿cómo lo hago para llevarlo a la práctica clínica en consulta?
Pues principalmente y sobre todo al final lo que intento es dar la alternativa y las prácticas médicas que yo conozco y que sé que pueden tener un beneficio para ese paciente y lo hago a través de 5 pilares. El primero, que es la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas de forma integrativa, que ya hemos hablado un poquito de ello. El segundo, a partir del control hormonal y metabólico, porque muchas veces no nos podemos olvidar que al final la prueba más fácil que tenemos suelen ser los análisis clínicos, pero la mayoría ni siquiera incluyen muchos aspectos y biomarcadores de la salud, normalmente cuando vamos al médico de cabecera o cuando también nos hacemos un análisis de rutina. Entonces, cuando tú consultas por algo clínicamente, ese análisis puede ser mucho más completo y mucho más especializado y guiado. Y esta parte es fundamental. El tercero, la nutrición y suplementación aplicada a la clínica, y siempre me gusta meter la parte de aplicada a la clínica, ya que si no lo hacemos de esa forma, muchas veces nos estamos suplementando sin sentido y ni siquiera podemos evidenciar si hay una mejora o un cambio. Y esto lo hago a partir de protocolos terapéuticos que combinen tanto alimentos como suplementación, que estarían tanto las plantas medicinales, la fitoterapia, como las vitaminas, los oligoelementos, magnesio, hierro, etcétera, como cofactores bioquímicos como la coenzima Q10, etc. Y entonces, cuando ya hemos, por lo menos, instaurado las 3 patas, los 3 pilares, ahí sí que podemos entrar ya en una medicina de la optimización del rendimiento y la salud, que es lo que hablamos, intentar buscar ya las prácticas médicas que nos van a hacer estar mejor cada día, independientemente de donde vengamos, desde un punto de enfermedad o desde un punto de salud pleno. Y cuando logramos esto, sí que podemos asentar ya lo que es la práctica de la cronobiología y la longevidad, que es básicamente esas estrategias terapéuticas que además de hacernos vivir más a través de nuestros ritmos circadianos y de nuestro estilo de vida, también nos busca el que vivamos mejor. Voy a beber agua, perdón un momento, porque si no... Y al final todo esto lo que intento es llevarlo en 4 pasos con cada persona en consulta, donde yo creo que esto además, independientemente, creo que en cada consulta se tendría que hacer algo muy similar, que lo primero es conocer al paciente, ya conocerlo no solo su estilo de vida, su hábito, sino a través de una análisis integrativa también saber los objetivos que tiene, porque al final la opinión del paciente es muy importante, evaluando a través de, lógicamente, análisis clínicos, como hemos hablado, hormonales, metabólicos, pero también a través de pruebas funcionales, como una bioimpedancia, saber la composición corporal de cada persona y lógicamente, también buscando la raíz de esos síntomas o enfermedades que tenga la persona. Una vez que se han hecho estos 2 pilares, sí que podemos entrar a la tercera parte, que es el tratamiento, a través de protocolos integrativos que integren un tratamiento completo, tanto del estilo de vida como de la suplementación aplicada a la clínica y la nutrición. Y finalmente, lo que es la monitorización del paciente, porque muchas veces esta parte se olvida. Una vez que nos han tratado y ya hemos visto que hemos mejorado, nos olvidamos de reacudir y es fundamental porque además de darte, vamos a decir, las pautas necesarias de lo que te funciona o lo que no te funciona, también te ayuda a reanalizar síntomas y realizar el seguimiento de aquellas enfermedades que por lo menos lo necesiten, ya sea cada 3, cada 6 meses o anualmente. Y yo creo que al final, por lo menos, el objetivo para mí, como he explicado un poco anteriormente, es que cada paciente que pase por consulta, lo primero, recupere su salud. Lo segundo, que gracias a la adopción de hábitos saludables consiga prevenir enfermedades a largo plazo. Ya una vez asentadas las bases, podamos optimizar esa salud, que mejoramos la calidad en el día a día de cada persona. Y finalmente, con todo esto, el objetivo último, yo creo que de cada persona, es también vivir más, como siempre hacemos la broma de llegar a los 100 años, pero sobre todo vivir mejor. Y esto es que realmente solo nos lo puede dar estas 3 patas. Ahora brevemente os quería contar un caso clínico que además tuve en consulta hace creo que 3-4 meses y que creo que ejemplifica mucho sobre todo lo que hemos visto y cómo o qué aporta la medicina integrativa con respecto a la medicina actual. Era el caso de una mujer de unos 37 años que sobre todo acudía, el motivo de consulta eran problemas intestinales y cansancio crónico desde hacía ya más de 2 años, que como antecedentes relevantes sobre todo había sido diagnosticada de gastritis crónica y Helicobacter pylori
que cada vez además estamos diagnosticando más en consulta y hay más problemas relacionados con las enfermedades intestinales. Y también había sido diagnosticada al poco después de un sobrecrecimiento bacteriano de metano. No sé si entro mucho en lo técnico y hay alguna pregunta, pues bien, ¿no? Entonces, tras pasar por varios médicos... ¿Sí? Ah, no, que lo había escuchado algo. Estaba diciendo que era muy curioso. No, que sí, lo que digas. Que tras pasar por varios médicos y digestólogos y varias pautas de antibióticos para tratar tanto el SIBO como el Helicobacter pylori, seguía saliendo positiva en SIBO, en sobrecrecimiento bacteriano, y cada vez además se encontraba peor. Y yo creo que esto nos marca un poco el camino, y era lo que ella precisamente me contaba, que tras pasar por varios médicos, ni siquiera muchas veces se interesaban por el tratamiento del anterior médico o ni siquiera nunca le habían preguntado por antecedentes importantes, como veremos ahora. Entonces, además de los síntomas intestinales que presentaba la paciente, como hinchazón abdominal, gases, dolor abdominal y estreñimiento, además ya había desarrollado en el último año síntomas cognitivos, con la dificultad de concentración y olvidos frecuentes. Y esto ya lo que nos está marcando es que además de los problemas intestinales estaba habiendo una neuroinflamación, que muchas veces cuando aparecen estos síntomas, vamos a decir, más mentales, lo que nos están diciendo es que hay un problema, pero no tiene por qué ser a nivel del cerebro, porque es lo que decimos, al final somos un todo y estamos conectados. Y entonces a través de ese eje intestino-cerebro, muchas veces la inflamación que se estaba dando en el aparato digestivo estaba pasando al aparato, o vamos a decir, al sistema nervioso. Además, otros síntomas nada despreciables eran el cansancio crónico, que de hecho era por el que también consultaba la paciente, insomnio, irritabilidad, dificultad para bajar de peso, lo cual para ella era primordial, e incluso muchas veces por encima de ese cansancio crónico, que muchas veces nos choca, ¿no? Pero le damos más importancia a cosas que no nos van a hacer, o por lo menos, vamos a decir, físicamente o funcionalmente estar mejor, que es, por ejemplo, el aspecto, y no le estaba dando tanta importancia a otras cosas que sí que la tenían, para mí, por lo menos. Entonces, lo que se hizo fue evaluar, sobre todo mediante un estudio completo, ya no solo de análisis clínico, bioquímico y hormonal, sino también de composición corporal, etcétera. Y lo que se detectó fue simplemente la PCR aumentada, la proteína C reactiva. El resto de parámetros eran normales, pero lo que digo, al final que muchas veces encontremos un análisis normal no quiere decir que esa persona ya no tenga nada, sino que hay que buscar más allá, porque al final hay que entender los análisis clínicos como que nos dan una información muy valiosa, pero son las fotos de un momento. Y al final nos estamos perdiendo todo el resto de la película. Y en este caso, la PCR aumentada sí que nos indicaba que había un aumento de inflamación crónica en el organismo. Además, se identificó, o por lo menos identifiqué, el estreñimiento crónico como la principal causa o factor de riesgo del desarrollo de alteraciones intestinales, tanto de todos los síntomas intestinales como del SIBO, a raíz de la disbiosis. Que al final la disbiosis es simplemente una alteración de la microbiota que tenemos intestinal. Y esa disbiosis era la causa de los problemas intestinales y del SIBO. Y digo que para mí el principal factor era el estreñimiento porque era el que se había sentado desde hace más tiempo. De hecho, hablaba como si lo tuviera desde siempre, que muchas veces lo hacemos, ¿no? Este síntoma o esta enfermedad la tengo desde siempre, pero muchas veces también hay que darle la importancia que tiene. Y le parecía extraño incluso que yo me detuviera a pensar en el estreñimiento como el causante de su enfermedad cuando ningún digestivo se había preocupado por ello. Y lo que hay que entender, claro, un poco entrando más en el contexto, es que el estreñimiento es una alteración de la motilidad. Y al final, muchas veces, cuanto más tiempo pasen esos tóxicos en tu intestino, van a perjudicar, no a ti personalmente, porque muchas veces el intestino lo consideramos como un tubo que está fuera de nosotros, pero sí a nuestra microbiota. Y al final la microbiota sí que nos acaba dando también problemas. Entonces, aparte de, lógicamente, este factor de riesgo que se había identificado, también había sedentarismo, había sobrepeso, síntomas de estrés y ansiedad, que sí que habían mejorado en los últimos años, pero a través de antidepresivos, que también se están empezando a identificar como, por lo menos, que están muy relacionados con la alteración de la microbiota, y el consumo de ultraprocesados. Y además todo esto, para mí, sobre todo, se vio perpetuado y además agravado, principalmente por el abuso de medicamentos. Es decir, habían, de hecho, incluso llevado la misma pauta de antibióticos durante un tiempo con un médico y durante, a lo mejor a los 6 meses con otro, también por el omeprazol,
que todos conocemos como protector gástrico, pero tiene muchas más cosas aparte de eso. Y el uso de antiinflamatorios cuando normalmente tenía dolor, porque así se lo habían recetado. Aparte, creo que también, sobre todo, perpetuó el no realizar cambios en el estilo de vida desde el principio, ya sea por educación, tanto del profesional como por parte de, ¿no? por parte de responsabilidad, vamos a decir, del paciente, y que sobre todo al final los protocolos terapéuticos que se llevaron eran muy repetitivos, siempre fueron a través de antibióticos y sobre todo simplemente iban a calmar los síntomas, no en ningún momento fueron a, vamos a decir, a intentar identificar la causa de los problemas. Vale. Para tampoco alargarlo mucho y no entrar mucho en detalle en lo que es el tratamiento, lo he resumido un poco en básicamente 5 pilares, sobre todo lo primero, que para mí tiene que ser la base, el estilo de vida, esa mejora en la alimentación, tanto la inclusión de alimentos fermentados, fibra dietética y reducción de los ultraprocesados. Lógicamente, si se identificó como la causa principal, había que corregir ese estreñimiento. La actividad física moderada, porque ya no solo iba a mejorar lo que es la microbiota y sus síntomas intestinales, sino que también, lógicamente, psicológicamente, una recomposición corporal y también una bajada del peso iba a ayudar mucho al paciente en la adherencia. Y el protocolo terapéutico intestinal que utilicé constaba tanto de una fase de limpieza, de desinflamación y de recuperación. Y esto lo destaco también porque muchas veces la mayoría de profesionales se quedan en la fase de limpieza, que es intentar, vamos a decir, bajar la carga patógena que nos está provocando los síntomas. Y nos olvidamos de partes como la inflamación o la recuperación de la microbiota con probióticos. Y bueno, en este caso también, además, hubo un protocolo terapéutico para los otros síntomas que tenía, porque es lo que decimos, intentamos, vamos a decir, tratarlo como un todo y aunque todo venga de lo mismo, también a lo mejor podemos hacer algo por mejorar sus síntomas en el día a día, tanto del cansancio como el insomnio y la ansiedad. Y para ello utilicé una fórmula magistral donde utilizaba yo los compuestos que quería que se hicieran a la farmacia y se le entregó personalmente a la persona de forma muy personalizada e individualizada. Y el resultado tras 90 días, desde el comienzo del tratamiento, lo primero fue la reducción de la inflamación a rangos normales a través de la proteína C reactiva, que era la PCR que veíamos anteriormente. Desaparecieron completamente los síntomas mentales cognitivos de los olvidos frecuentes y la falta de concentración. Seguía teniendo molestias, pero eran mucho más ocasionales. Pasó de síntomas diarios a síntomas de una vez cada semana, que eran tolerables y además que no necesitaba tomar omeprazol. Tuvo una pérdida de peso y una mejora de la composición corporal a través de la bioimpedancia, también lo pudimos detectar. Aumentó la energía diaria, se notaba sobre todo con mucha menos estrés y ansiedad y menos cansada. Y también, al final, lo que para mí es súper importante, ya no solo en el tratamiento, sino a largo plazo, esa adopción de los hábitos saludables, por lo menos mientras estuvo conmigo trabajando en consulta, después habrá que ver, que sobre todo fue darle la importancia que tiene al descanso, la práctica de ejercicio físico bajó un poco, pero se quedó en 4 veces por semana y una alimentación más equilibrada. Y para terminar, creo que esta frase, además de ser muy cierta, que el mejor momento de tratar la enfermedad es antes de que aparezca, creo que también invita un poquito a la reflexión de dónde estamos poniendo el foco, si lo estamos poniendo en la enfermedad o lo estamos poniendo 20 años antes a través de nuestros hábitos. Y una forma también, o un punto de vista que siempre intento también trasladar a mis pacientes y que define con mucha sencillez lo que es la enfermedad crónica, para mí es que la enfermedad crónica es simplemente la diferencia entre lo que tú haces en el día a día, es decir, tu hábito, y lo que tu cuerpo espera de ti. Y esto es fundamental porque al final, si tu cuerpo lo que espera de ti es que duermas 8 horas, que comas comida que conoces, que te muevas durante parte del día y tú lo que le entregas es 6 horas de sueño, sedentarismo a través de estar sentado prácticamente todo el día y, lógicamente, comer ultraprocesados con aditivos, conservantes, al final lo que te puede asegurar es que en ese modelo continuo de la salud y la enfermedad vas a estar, cada día que no lo lleve a cabo, vas a estar un poquito más a la izquierda y vas a tener más riesgo de enfermar. Y lejos de que esto, como siempre, sea un motivo de sufrimiento, creo que lo que nos tiene que incentivar por lo menos es a intentar buscar esa parte placentera, ¿no? de adoptar esos buenos estilos de vida
y que nos lleva sobre todo a vivir más, pero sobre todo mejor. Y bueno, esto era un poco todo lo que os quería contar. Muchas gracias y espero que os haya gustado.